Hola a todos los queridos seguidores de Tieu-Nu. Soy yo, Tieu-Nu, de nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de emociones, que también es el largo y desafiante viaje que Truong y yo hemos superado para poder reunirnos de nuevo. La vida no siempre es fácil, pero el amor, la perseverancia y la esperanza nos han ayudado a no rendirnos nunca. Aunque la memoria puede desvanecerse, el sentimiento entre nosotros siempre ha permanecido más fuerte que nunca. Sin embargo, para poder reunirnos tuvimos que enfrentar muchas dificultades paso a paso, buscando uno al otro en momentos llenos de altibajos. Acompáñenme junto a Truong en este viaje para ser testigos de momentos muy emotivos, sonrisas y hasta lágrimas. Veamos juntos hasta dónde puede llegar el amor cuando todo parece estar perdido. Podremos construir un futuro lleno de felicidad juntos. No se pierdan ni un solo momento de este viaje lleno de emoción y de reencuentro con el amor. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de nuestra aventura. Los tres, madre e hijos, estaban allí mirando a Truong, sin decir una palabra, solo mirándonos en asombro. Después de tantos días separados, por fin Truong estaba frente a mí. Realmente estaba aquí justo a mi lado después de todos los días de búsqueda, preocupación y espera. Dui estaba a mi lado, sus ojos llenos de sorpresa y alegría. Los dos, madre e hijo, miraban a Truong, pero solo yo podía entender lo que sentía en ese momento. ¿Cuántas veces pensé que lo había perdido para siempre, pero ahora él estaba aquí en mis brazos? Tieu-Nu susurrando Truong. El nombre salió suavemente de mis labios, pero sentí como si se atascara en mi garganta. No podía describir la emoción que estallaba dentro de mí. Los largos días de separación, los recuerdos borrosos de él, ahora todo parecía regresar inundando mi corazón. Luego, en ese momento, corrí hacia él. Sin pensarlo más, corrí y lo abracé con fuerza como si fuera a desvanecerse si no lo sostenía. Todo el miedo, la preocupación que había sentido todo este tiempo, se desvanecieron en sus brazos. El olor familiar de él, el calor de su cuerpo, todo era parte de mí que había estado ausente tanto tiempo. Tieu-Nu sollozando en sus brazos. No te vayas más, no me dejes, no nos dejes. En ese momento todo pareció detenerse. Truong seguía allí con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, pero no podía decir nada. Solo me abrazó más fuerte como si quisiera aferrarse a todo lo que había perdido. En ese momento ya no existían los recuerdos perdidos, ya no había largos días de espera. Solo estábamos él, yo y Dui juntos como una familia. La madre de Truong se quedó atrás con los ojos llenos de lágrimas. Nos miraba, sus manos lentamente se extendieron como si no quisiera interrumpir ese momento, pero su corazón también estaba lleno de felicidad. Después de tantos años de preocupación, finalmente tenía a su hijo a su lado, y ahora la familia estaba completa. Madre de Truong diciendo suavemente entre sollozos, finalmente nos hemos encontrado, nuestra familia está junta ahora. Miró a Dui y luego a Tieu-Nu, su mirada cálida y llena de amor. Sabía que su hijo había encontrado su familia y que nunca más estarían separados. En los brazos de Truong sentí una paz que nunca antes había experimentado. Todos los días de cansancio, todas las preocupaciones, ahora todo parecía no importar. Solo quería mantenerlo cerca para que nunca tuviéramos que separarnos. Tieu-Nu suavemente susurrando al oído de Truong. Siempre estaré a tu lado, juntos superaremos todo. Él no respondió, pero sentí la tranquilidad en su abrazo. Sabía que aunque los recuerdos no regresaran por completo, siempre estaríamos juntos. Esta era la familia que siempre habíamos esperado. Ese momento se alargó en un silencio lleno de significado. La madre de Truong se acercó suavemente poniendo su mano sobre el hombro de Truong y mío. Dui estaba a nuestro lado mirándonos y luego dijo con una voz inocente pero conmovedora. Dui sonriendo hablando con Truong. Tío, Truong, seré el hermano mayor del bebé que viene, jugaré con él, lo protegeré, ¿vale? Sonreí mirando a Dui, luego miré a Truong.
Finalmente, Truong sonrió también una sonrisa suave, pero era la sonrisa que había estado esperando durante tanto tiempo. Truong mirando a Du y luego a Tieu Nu seré un buen padre. Gracias por estar siempre a mi lado. La voz de Truong era cálida, y esas palabras fueron como una promesa, una afirmación, de que aunque los recuerdos no volvieran completamente, él sería el padre que Dui y el bebé necesitarían. Nuestra familia, aunque tuviera que atravesar muchos desafíos, siempre estaría junta. Ese abrazo fue como un pegamento invisible, uniendo las piezas rotas de las vidas separadas por el destino. En el pequeño patio, las 4 figuras se aferraban unas a otras, formando un círculo de amor que ni una tormenta podría atravesar. Truong estaba allí, aunque su memoria aún eran fragmentos rotos, pero el instinto de un esposo y un padre en él despertó más fuerte que nunca. Cuando Tieu Nu corrió hacia él, sus manos temblaron un momento antes de abrazarla con fuerza. Hundió su rostro en su cabello, respirando el familiar aroma de las hierbas de Boquet, un olor que en sus sueños lejanos había intentado llamar por su nombre, pero no podía. «Estoy aquí. He vuelto», susurró Truong, su voz rasposa por la emoción. Tieu Nu no pudo aguantar más, comenzó a llorar desconsoladamente en sus brazos. Esas lágrimas ya no tenían el sabor amargo de la desesperación, sino el sabor salado de la tranquilidad. Sentía el latido de su corazón firme bajo su camisa, un ritmo que ya pensaba que solo podría escuchar en los recuerdos dolorosos. Dui, al ver a su madre llorar, no se asustó, sino que su mirada brillaba con una confianza inmensa. Se acercó y rodeó con sus pequeños brazos la cintura de ambos, abrazando a sus padres. Apoyó su cabeza en el muslo de Truong, sintiendo la tela áspera pero cálida de las piernas de su padre, el hombre que siempre había admirado. «Papá Truong, te extrañé mucho, no te vayas más, ¿vale, papá?», dijo Dui con una voz clara como una campana que disolvía todo el pesar en el corazón de los adultos. Truong se agachó manteniendo un brazo abrazando a Tieu Nu, mientras con la otra mano atraía a Dui hacia él. En ese momento, Tieu Nu dio un paso atrás, tomó la mano de Dui y la puso sobre su vientre donde una pequeña vida ya comenzaba a crecer. Miró a Truong con los ojos brillantes. «Mira nuestro hijo. También está sintiendo que su papá ha regresado». Truong tembloroso colocó su gran mano áspera sobre el vientre de su esposa. Como por arte de magia, el bebé se movió suavemente, un pequeño movimiento como un saludo al padre que regresaba de tan lejos. En ese momento, Truong se arrodilló para estar a la altura de Dui y del vientre de Tieu Nu. Los abrazó a los tres envolviéndolos con su pecho ancho. Madre de Truong, el puente entre el pasado y el futuro. De pie a un lado, la madre de Truong observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Había pasado media vida preocupándose por su hijo, y ahora sentía que había renacido. No estaba al margen de todo esto. Tieu Nu extendió la mano tirando suavemente de la manga de su vestido. «Mamá, ven aquí con nosotros con Truong». La anciana dio un paso adelante con sus manos arrugadas y temblorosas, posándose sobre la espalda de su hijo y su nuera. Los 3 generaciones se abrazaban en el silencio del espacio. La madre de Truong acarició la cabeza de su hijo como cuando él era un niño. Dios y Buda nos han escuchado. «Finalmente nuestra familia está completa», murmuró. Sus arrugas se suavizaron en una sonrisa de satisfacción, la mejor de su vida. En ese abrazo apretado nadie quería soltarse. Se quedaron allí mucho tiempo mientras el viento de la tarde comenzaba a enfriarse. Para ellos, el calor de los respiros y los latidos de los corazones de los demás era suficiente para calentar todo el invierno que venía. Tieu Nu miró a su esposo, sus ojos aún rojos, pero su sonrisa radiante. «No importa si recuerdas todo eso, ya no es lo más importante. Lo importante es que estás aquí en carne y hueso. Yo seré tu recuerdo, Dui será tu alegría y este bebé será tu futuro».
Truong miró a su esposa, a su madre y a su hijo, que sonreía feliz. Sintió una corriente cálida recorriendo su cuerpo, las sombras en su mente parecían disiparse con la luz de la familia. Se dio cuenta de que el hogar no es un lugar en un mapa, sino el lugar donde las personas te abrazan en este momento. Dewey levantó la mirada, hizo pucheros y dijo: «Papá, ¿esta noche vas a dormir con mamá y conmigo? Te voy a contar cómo fui valiente cuando no estabas». Las risas de la familia llenaron la casa, rompiendo el largo silencio que había reinado en el pequeño hogar. Se tomaron de las manos y entraron juntos, sus sombras fusionándose bajo la luz cálida de la lámpara amarilla. La puerta se cerró dejando atrás las tormentas, con solo el amor envolviendo a la familia más fuerte que nunca. El viento de la tarde soplaba por el patio trayendo consigo el frío cortante del invierno, pero ninguno de los cuatro parecía sentirlo. Seguían allí unidos como un solo cuerpo que no podría separarse. Truong se arrodilló para poder abrazar a Dewey con fuerza, mientras con la otra mano mantenía a Thie Nu pegada a su costado. La madre de Truong estaba detrás con sus manos envejecidas cubriendo los hombros de su hijo y su nuera formando un círculo protector. Fue Dewey quien rompió el silencio. El niño se acurrucó en el cuello de su padre, inhalando el olor a sudor y a sol del brazo de Truong, un aroma que para él significaba protección. «Papá, no te conviertas en humo otra vez. Mamá dijo que te ibas a hacer una misión en las nubes, pero yo prefiero que estés aquí abajo con nosotros». Las palabras ingenuas del niño hicieron que el corazón de Truong se apretara. No recordaba bien a dónde había ido ni qué había hecho en esos días en los que había perdido la memoria, pero de repente la culpa lo invadió. Abrazó a Dewey tan fuerte que el niño soltó un pequeño «¡Ah!» y rápidamente lo aflojó besando su cabello desordenado. «Lo siento, no me iré más. Estaré aquí viendo cómo creces, viendo cómo te conviertes en el hermano mayor». Thie Nu estaba allí sintiendo el calor de su esposo. Sintió que su vientre se movía levemente como si el bebé también quisiera participar en este reencuentro. Tomó la gran mano de Truong y la presionó contra su barriga. «¿Lo sientes? Nuestro hijo está saludando a papá». Truong tembló. Cuando su mano tocó la tela fina de la camisa de su esposa y sintió el movimiento milagroso de la vida dentro, una lágrima caliente recorrió su mejilla. Era la primera vez desde que regresó que realmente sentía que formaba parte de esta familia. No por las historias que le contaba su madre, no por las fotos viejas, sino por la conexión tangible de carne y hueso. La madre de Truong observaba desde el lado acariciando la espalda de su hijo. Ella vio el cambio en los ojos de Truong, de la confusión y la extrañeza de un hombre con amnesia a la protección y la ternura de un hombre que ahora era el pilar de su familia. «Váyanse a casa, hijos», dijo con voz entrecortada. «Hace frío, tío. No está embarazada, no deben quedarse afuera mucho tiempo». Aunque lo decía, parecía que ninguno de ellos quería soltarse. Se ayudaron a entrar en la pequeña sala. Truong no dejó de tocar el hombro de su esposa Dewey, se aferraba al dobladillo de la camisa de su padre, como si pensara que si lo soltaba, él desaparecería como una ilusión. La cocina, que había estado vacía y fría por tanto tiempo, de repente se llenó de ruido. La madre de Truong y Thie Nu entraron a la cocina juntas, pero Truong no quiso quedarse sentado en el salón. Trajo una silla y la puso en el medio de la cocina, observando a las dos mujeres de su vida moverse ocupadas. Dewey se subió al regazo de su padre con juguetes de superhéroes en las manos que quería mostrarle después de tantos días separados. «Truong», dijo su madre mientras picaba verduras sin apartar la mirada de su hijo. «¿Recuerdas el pescado al estilo Koto que te preparaba? Te encantaba cuando quedaba un poco quemado con el caldo de pescado». Truong frunció el ceño tratando de encontrar el recuerdo. Una imagen vaga apareció: un niño pequeño esperando junto al fuego, oliendo el aroma del pescado cocinándose. Sonrió suavemente.
Creo que sí, mamá. ¿No es que tenía un poco de jengibre y pimienta muy fuerte? Esa simple respuesta hizo que su madre comenzara a llorar de felicidad. La memoria aún no regresaba por completo, pero el instinto y el amor nunca se habían ido. La cena sencilla pero la mejor que Teonu había comido en su vida fue un momento lleno de paz para ella. Observaba a su esposo servir la comida a su hijo, preguntando con cariño a su madre, y su corazón se llenaba de tranquilidad. Después de la cena, cuando Dui ya dormía plácidamente en los brazos de su padre, y la abuela se había ido a descansar después de un día tan conmovedor, solo quedaban Truong y Teonu sentados en el porche de la casa. La luz de la luna afuera iluminaba sus sombras entrelazadas. Teonu apoyó su cabeza en el hombro de Truong, entrelazando sus manos con las de él. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de no recordar quién soy, de no recordar cómo nos amábamos? Truong guardó silencio durante un largo rato. Luego se giró, levantó su rostro con ambas manos. Sus ojos en ese momento eran profundos y decididos. Al principio sí tuve miedo. Me sentía como un extraño que irrumpía en la vida de todos ustedes. Pero cuando me abrazaste antes, cuando Dui me llamó papá, mi corazón ya tenía la respuesta. No necesito recuerdos para saber que te amo, porque cada célula de mi cuerpo vibra cuando estoy cerca de ti. Teonu sonrió, las lágrimas de felicidad volvían a rodar por sus mejillas. Sabía que a partir de ahora, aunque el camino por delante fuera difícil, mientras los cuatro estuvieran unidos, no habría nada que no pudieran superar. La noche avanzaba y el silencio del suburbio envolvía la casa, pero dentro, el calor seguía llenando el aire. Después de un rato de emoción corriendo de un lado a otro y contando todas las historias que le venían a la cabeza, el pequeño Dui finalmente se quedó dormido de tanto cansancio. El niño dormía profundamente en el sofá de madera, sus pequeñas manos aferradas al dobladillo de la camisa de Truong, como si temiera que al soltarla, este sueño perfecto se desvaneciera. Truong se quedó allí mirando en silencio a su hijo. Teonu, con una taza de té de jengibre caliente, la dejó sobre la mesa y se sentó junto a él. Observó las manos de Truong, nuevas callosidades, pequeñas cicatrices que antes no tenía. Sintió una punzada de dolor y tomó su mano presionándola contra su rostro. «Has pasado por mucho, ¿verdad?» Truong no respondió de inmediato. Miraba al vacío donde los fragmentos de su memoria seguían danzando sin acabar de tomar forma. «No siento que haya sido difícil, solo me siento vacío. Durante todo este tiempo sentí que estaba buscando algo muy importante, pero no sabía qué era. Ahora lo sé». Miró a Teonu, su mirada llena de cariño. «Eso es lo que siento ahora, este calor». La madre de Truong salió del cuarto con una manta delgada en las manos para cubrir a Dui. Se sentó frente a ellos. A la luz amarilla su rostro mostraba las arrugas del tiempo y la vida dura, pero sus ojos brillaban con esperanza. «Truong», dijo ella con voz temblorosa, «no necesito que recuerdes quién eras de inmediato. Solo quiero que sepas que la mujer a tu lado ha sacrificado su juventud para mantener este hogar, para criar a Dui y para esperar el día en que cruzaras esa puerta». Truong bajó la cabeza, su corazón pesado. Miró a Teonu viendo su abdomen redondeado. Una sensación de culpa se apoderó de él, pero Teonu rápidamente puso su dedo sobre sus labios deteniéndolo. No digas eso. No estamos hablando de errores. Hablamos del futuro. He preparado una habitación para ti, todas tus cosas siguen ahí, desde esa camisa vieja hasta los zapatos que usabas para ir a trabajar. Tómate tu tiempo para encontrar quién eres. A medida que la noche se adentraba, el vínculo entre ellos se volvía más sagrado. Truong levantó a Dui en sus brazos, dejándolo descansar sobre su hombro, y juntos se dirigieron al dormitorio. En ese momento caminaban tan cerca que sus hombros se tocaban, sus respiraciones se mezclaban. Teonu caminaba a la izquierda, la madre de Truong a la derecha,
y Truong en el medio llevando en sus brazos el germen de la familia. Esa imagen se sentía como una muralla firme. De vez en cuando la madre de Truong acariciaba el cabello de su hijo y luego le daba una palmada en el hombro a su nuera. Sabía que desde mañana ya no tendría que ser la columna vertebral de la familia. Podía envejecer, podía debilitarse porque su hijo ya había regresado. Al poner a Dui en la cama, el niño se movió ligeramente murmurando: «Papá, no te vayas, seré bueno». Truong se tumbó junto a él, atrajo a Tieu-nu a su lado. Por primera vez en muchos años, esa cama estaba llena del calor de ambos. Rodeó a su esposa y a su hijo con sus brazos sintiendo el movimiento del bebé en el vientre de Tieu-nu al rozar su brazo. «Te lo prometo», susurró Truong en la oscuridad. «No importa si los recuerdos regresan o no. Nunca más te haré esperar a ti ni a nuestro hijo». A la mañana siguiente los primeros rayos de sol atravesaron las hojas y se filtraron por la ventana. Truong se despertó temprano, salió al patio y respiró profundamente llenando sus pulmones con el olor a tierra húmeda y el suave perfume de las flores de sésamo. Comenzó a observar la casa a la que todos decían que era suya. Vio el viejo columpio de madera que Tieu-nu le dijo que él mismo había hecho para Dui, y el jardín de verduras verdes que su madre cuidaba todos los días. Cuando Dui se despertó y vio a su padre en el patio, corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. «Papá, ¿me vas a enseñar a jugar al fútbol? El amigo Bo del vecindario siempre juega al fútbol con su papá». Truong sonrió una sonrisa radiante como los primeros rayos de sol. Levantó a Dui sobre su hombro. «Claro, no solo te enseñaré a jugar al fútbol, también te enseñaré a ser un superhéroe». Tieu-nu estaba en la puerta de la cocina, mirando a los dos jugar con los ojos húmedos. La madre de Truong subió desde la cocina con un plato de arroz de gak rojo brillante, el color de la suerte y la felicidad. Miró a su nuera y sonrió. «Coman para que el niño tenga fuerzas para seguir a su papá». El viaje de Truong para recuperar su memoria aún será largo y difícil. Habrá momentos en los que le dolerá la cabeza al intentar recordar, y momentos en los que se sentirá perdido entre historias viejas que ya no le son familiares. Pero después de ese abrazo de reunificación, todos entendieron que la memoria puede perderse, pero el vínculo familiar es un instinto. Ahora su familia es como un árbol después de la tormenta, aunque haya perdido hojas y ramas, sus raíces siguen profundas en la tierra madre. Y ahora cuando la lluvia se va y el sol brilla, ese árbol comienza a brotar y florecer más verde que nunca. Dui se aferra a su papá Tieu-nu. Tiene a alguien en quien apoyarse cuando se siente cansada, y la madre de Truong puede sonreír feliz cada vez que cae el atardecer. Ya no viven para el pasado, viven para cada momento presente donde el calor de su unión es el único lenguaje que necesitan. Los días siguientes en la pequeña casa ya no eran largos periodos de espera, sino una serie de momentos de redescubrimiento. Truong comenzó a aprender nuevamente cómo ser un esposo, un padre desde los detalles más pequeños. Cada mañana Truong y Dui regaban el jardín detrás de la casa. Bajo la luz suave de la mañana, las sombras de padre e hijo se alargaban sobre el suelo. Dui hablaba sin parar sobre cada tipo de planta, sobre cómo su madre había trabajado arduamente para mantener el jardín saludable durante las tormentas. Truong escuchaba a veces, se detenía frente a un árbol de zapote viejo, con una marca difusa grabada en su tronco, el nombre de él y de Tieu-nu. Un dolor agudo cruzó su sien, pero enseguida una extraña sensación de paz lo invadió cuando Dui le tomó la mano. «Papá, ¿lo recuerdas? Mamá dijo que plantaste este árbol cuando supiste que yo venía». Truong sonrió acariciando la corteza rugosa del árbol. No recordaba el momento en que tomó la pala para cavar, pero podía sentir el amor que el hombre de entonces había puesto en ese árbol. Mientras tanto, Tieu-nu los observaba desde lejos. No lo apresuraba para que recordara nada.
Ella amaba al hombre que tenía a su lado en ese momento, un hombre algo confundido pero lleno de compasión. Sabía que el amor no siempre tiene que basarse en recuerdos viejos. Puede ser reconstruido ladrillo a ladrillo desde ahora. Por la tarde la familia solía sentarse en el porche. La madre de Truong tejía un suéter para el bebé que estaba por nacer, cantando suavemente viejas canciones de cuna. Tieu-nu apoyaba su cabeza sobre el hombro de Truong con su mano envuelta en la de él. No hablaban mucho porque ese espacio silencioso lo decía todo. Una vez cuando Truong ayudaba a Tieu-nu a reorganizar el desván, accidentalmente tocó una vieja caja de lata oxidada. Dentro estaban las cartas escritas a mano que él le había enviado cuando trabajaba lejos, junto con un simple collar de plata. Cuando sus dedos tocaron el collar, un torrente de recuerdos lo invadió. La imagen de una noche con luna llena apareció vívidamente, él torpemente poniéndole el collar bajo un árbol de banyan en la entrada del pueblo. Truong tembló, su respiración se aceleró. Tieu-nu alarmada lo abrazó. ¿Qué tienes? Si te duele mucho, no sigas recordando. Truong levantó la vista con los ojos rojos pero brillantes de reconocimiento. ¡Nu! Ya lo recuerdo. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas y tú lloraste porque pensaste que si me iba me olvidarías. Tieu-nu se quedó paralizada, luego comenzó a llorar. Ese fue el primer fragmento de su memoria que regresó completamente. Se abrazaron en medio del desván polvoriento pero lleno de la luz de la reconciliación. El día en que nació el pequeño ángel. 6 meses después de su reunión, la casa recibió a un nuevo miembro. Una niña hermosa nació en una mañana de primavera. Truong fue el primero en tomarla en brazos. Sus manos, que antes habían sostenido un arma y trabajado arduamente en tierras lejanas, ahora temblaban mientras sostenía a la pequeña. Dui se puso de puntillas para mirar a su hermana. Tocó suavemente su pequeña mano. «Hola, soy Dui. Yo y papá siempre te protegeremos a ti y a mamá». La madre de Truong estaba de pie al lado observando la escena con satisfacción. Sabía que ahora podía sentirse tranquila. El lazo entre los 4, ahora 5, se había vuelto irrompible. Gracias por acompañar a Tieu-nu y Truong hasta este momento de unión. Si la historia de su amor y la fuerza de la familia ha tocado tu corazón, te invito a seguir motivándote dándole like al video y suscribiéndote al canal. Tu apoyo es el regalo más valioso para continuar escribiendo otros viajes llenos de inspiración. No olvides activar la campanita para ser el primero en ver el próximo episodio